Vamos a empezar, vamos a empezar la clase en esta noche y si alguien más se va uniendo, pues lo vamos recibiendo con todo afecto, ¿verdad? Bueno, mis queridos hermanos, hoy vamos a estudiar el capítulo 16 de Mateo. Mateo capítulo 16. Es un capítulo bastante interesante. Todavía estamos viendo que desde el capítulo 13 fueron las parábolas de Jesús. Y a partir del capítulo 14, Jesús empieza un entrenamiento o empieza a hacer milagros con el propósito de que sus discípulos vayan creciendo en fe, que los discípulos vayan aprendiendo y descubriendo quién era Jesús, que no solamente era un maestro de moral, ¿verdad? No solamente venía a hablar de hacer el bien y la manera correcta de entender a Dios, sino él estaba demostrando la compasión que tenía por las personas, ¿verdad? Porque para ser discípulo de Jesús no solamente hay que tener una teología correcta, sino también tener la compasión de Jesús, ¿verdad? Para poder llegar a las personas y verlas con compasión y ayudarlas en sus necesidades. Porque es el propósito de ser cristiano, no solamente saber quién es Jesús, qué es lo que él hizo, sino también practicar el amor que él nos enseña y que él nos da, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Entonces él empezó a corregir algunas cosas. En el capítulo 14, él hace unos milagros, alimenta a 5,000, camina sobre el agua. Vemos que Pedro pues no puede terminar la tarea de caminar sobre el agua, pero sin embargo Jesús le ayuda y le hace ver que pues es un hombre de poca fe todavía. Luego Jesús corrige algunas enseñanzas. En el capítulo 15 corrige enseñanzas que los fariseos enseñaban acerca de la purificación. Eso lo vimos la semana pasada, que el pecado no llega a nosotros por lo que toquemos, ¿verdad? O por lo que comamos, sino que el pecado ya es parte de nuestra naturaleza y el pecado está en el corazón del ser humano, esa naturaleza que si dejamos de que salga, pues va a hacer mucho daño. Así que es mejor pedirle a Dios que nos ayude a que ese corazón sea transformado en un nuevo corazón. Luego vimos también que Jesús hace un milagro a una mujer en las afueras de Israel, una mujer cananea que tenía una hija enferma, y Jesús trabaja para que ella desarrolle su fe, y ella le pide a Jesús que sane a su hija, y Jesús le dice que él había venido primero a las ovejas perdidas de Israel. Sin embargo, ella le insiste y Jesús le concede su petición, ¿verdad? Le concede su petición, dando a entender de que Jesús no es solamente para los judíos, ¿verdad? A los cuales él venía primeramente, sino que Dios también tiene misericordia y compasión por todos. Especialmente los judíos tenían prejuicios acerca de la gente que no era judía. Los miraba de menos, que Dios no los amaba, en fin, cosas así. Luego Jesús vuelve a alimentar 4,000 personas y que también eran de esa área alejada de Israel, donde parece que Jesús también les muestra compasión a personas que no eran netamente de la raza, ¿verdad? Judía. Entonces vemos a un Jesús compasivo que le está enseñando a sus discípulos a tener compasión por la gente, ¿verdad? Luego, hoy vamos a ver el capítulo 16. El capítulo 16 vamos a entrar a un área donde Jesús sigue trabajando con la fe de sus discípulos. En el capítulo 16, el misterio del reino de los cielos sigue en proceso de ser descifrado. Todavía no, está en un proceso, está en un desarrollo. En el capítulo 16 de Mateo, este proceso de descubrir el reino de los cielos, ustedes se recuerdan que Jesús dio unas parábolas del tesoro escondido, ¿verdad? Entonces, aquí todavía para unos está escondido. No logran verlo, no logran descubrirlo. Entonces,
pero también vamos a ver que a otros Dios le da el privilegio de descubrirlo, ¿verdad? Entonces, ese misterio sigue, o sea que todavía no logran entender y descubrir quién es Jesús. Mientras vamos a ver el capítulo 16 del 1 al 4, dice, vamos a ver esta parte, dice, los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús. Los fariseos eran de una, se puede decir de una secta, ¿verdad? O de una línea de creencia en Israel, que ellos creían de cierta manera la palabra de Dios. Ellos creían en los 5 libros de Moisés y creían en los profetas y creían en los salmos. Mientras que los saduceos nada más creían en los primeros 5 libros de Moisés. Entonces, pero de todas formas, aunque ellos eran contrarios, ellos se unen, hacen un solo equipo entre los dos para estar en contra de Jesús, porque ellos miraban amenazas de que si Jesús llegaba a enseñarle al pueblo lo que él estaba enseñando, pues ellos iban a quedar sin nada, ¿verdad? Iban a perder su estatus de poder que tenían en la religión. Entonces, para ellos Jesús era un peligro. Entonces, dice, los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y era para ponerlo a prueba. En otras palabras, llegaron con malicia, no llegaron para aprender, sino llegaron para hacerle contra Jesús. O sea que iban con malas intenciones. Y para ponerlo a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. O sea que tal vez ellos le dijeron a Jesús, mira, para que creamos en ti, pues haz descender fuego del cielo, o como Elías tal vez, o haz algún milagro de que se mire algo en el cielo, ¿verdad? Como dándole, como tentando a Jesús. Esta era una tentación para Jesús. Así como el diablo tentó a Jesús, allá cuando él ayunó, aquí esto le están tentando a Jesús. Le están haciendo que él haga algo así espectacular, ¿verdad? Nada más para complacerlos. Nada más para complacerlos. Entonces Jesús le dice, no se puede. Y Jesús les dice algunas palabras en el versículo 2. Jesús les contestó, al atardecer ustedes dicen que habrá buen tiempo porque el cielo está rojizo. O sea, cuando el sol se está poniendo se mira como rojo, ¿verdad? O sea que no hay nubes, eso quiere decir. Y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. O sea que, como diciendo, si ustedes quieren una señal del cielo, pues en el cielo hay muchas señales que ustedes las saben interpretar, les dice. Hablando de la puesta del sol y de las nubes cuando iba a llover, cuando está nublado. Y luego dice, ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos, dice. O sea que ellos espiritualmente no lograban darse cuenta del tiempo en que estaban viviendo espiritual. Sí se daban cuenta del clima, ¿verdad? Del clima físico, que cuando estaba soleado, cuando estaba nublado, ellos podían sacar conclusiones, pero de Cristo no podían sacar conclusiones, porque espiritualmente estaban desconectados de Dios. Y luego Jesús, en el versículo 4, los declara como una generación malvada y adúltera. Cuando dice malvada y adúltera, no está refiriendo que ellos cometían adulterio físico, ¿verdad? Tal vez engañando a sus mujeres, no a eso se refiere, sino es un adulterio espiritual. La generación malvada y adúltera quiere decir, adúltero es una persona que engaña. Esa es la idea. Y ellos engañaban a la gente pretendiendo ser verdaderos creyentes de Dios cuando no lo eran, ¿verdad? Ellos siempre estaban buscando sus intereses propios materiales. Entonces, a Jesús por eso les llama generación malvada y adúltera.
porque no tenían una fe sincera en Dios. Bueno, vamos a darle admisión aquí a la hermana. No tenían una fe sincera en Dios, ¿verdad? Y vamos a darle la bienvenida aquí a la hermana María Higinia Galván. Bienvenida, hermana. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Bienvenida. Bendiciones. Gracias. Estamos en Mateo capítulo 16. Ok. Estamos Gracias, pastor. en el versículo, ahorita estamos viendo del 1 al 4. Y Jesús en el versículo 4, él da una sentencia. 16:4. Sí, él da una sentencia contra ese grupo de fariseos y de saduceos que lo estaban tentando, estaban poniendo una prueba maliciosa, ¿verdad? Nada más para que Jesús les complaciera. Okay. Totalmente ellos no creían en Dios, ¿verdad? No creían en Jesús, perdón. Y Jesús les dice que son una generación malvada y adúltera. Adúltera en el sentido espiritual. Busca una señal milagrosa, dice. Parece como si fueran sinceros, dice. Pero dice, pero no se les dará más señal que la de Jonás. Si ustedes recuerdan, Jonás fue un profeta que fue a Nínive y que al principio no quería ir porque él consideraba que aquellas personas no merecían que Dios las perdonara, que eran muy malvadas. Entonces Jonás se va a dirección opuesta, ustedes saben la historia. Viene una tempestad, echan a Jonás al mar, se lo traga un pez y luego desaparece 3 días Jonás. Y hasta después de 3 días dice que la ballena fue y lo escupió allá en la playa de Nínive. O no, una playa y él tuvo que hacer el trabajo ya convencido de que... Pero el caso es que Jonás estuvo oculto dentro del pez 3 días. Y aunque aquí no lo explica a fondo Mateo, pero Marcos y Lucas lo explican más. De que así como estuvo, ya lo había dicho Mateo en el capítulo 12. Mateo 12:40 dijo que así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, en el sepulcro. Pero ellos no iban a ver a un Jesús resucitado, ¿verdad? Entonces, por eso aquí lo vuelve a decir Jesús, la señal de Jonás. Ya lo había dicho él antes, en Mateo 12. Entonces, lo que está dando Jesús es que cuando está volviendo a decir algo, es que está dando a entender que pidan lo que pidan, él no les va a cumplir un capricho, porque Jesús ya había hecho demasiados milagros y estaba haciendo más milagros y no había lugar a dudas de que él tenía una conexión con Dios. Entonces, nada más que ellos no lo querían aceptar, porque sabían de que Jesús enseñaba cosas diferentes a sus tradiciones y a sus manera de creer y de pensar. Entonces, aquí vemos de que ellos piden una señal, pero Jesús le dice que no les va a dar ninguna señal. Y aunque él menciona la de Jonás, pero ellos no la entendieron y nunca se dieron cuenta. Este capítulo 16 marca un contraste entre los incrédulos, que son los escribas y fariseos, y los discípulos que van recibiendo una revelación. Ellos sí, Cristo les va explicando y les va descubriendo quién es Él. Y ellos lo van descubriendo porque Jesús se los va revelando. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a entrar al capítulo 16, versículos del 5 al 12. Y dice que después de esto, dice, cruzaron el lago, pero a los discípulos se le había olvidado llevar pan. O sea que iban a ir otra vez al otro lado del lago y no se prepararon con provisiones, ¿verdad? Para comer. O sea que no llevaban ningún pan para el camino, para el día siguiente, en fin, para comer más en la tarde. Y Jesús les dijo, el verso 6, tengan cuidado, les advirtió Jesús, eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. La levadura, hermanos, es una manera que Jesús está hablando de
La levadura es algo que se le pone a la harina para que fermente. La levadura son microorganismos vivos, ¿verdad? Que hacen que fermente, que es precisamente porque están vivos, se están reproduciendo, y esto hace que la harina crezca, ¿verdad? Que el pan se infle, ¿verdad? Entonces, lo que da a entender es que la levadura afecta la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de llevar tu religión, afecta puede afectar de manera positiva o puede afectar de manera negativa, de acuerdo a cómo tú la lleves, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros llevamos una fe sincera ante el Señor, que no es una fe fingida, ese tipo de fe es como una buena levadura que va a afectar a otros, porque le va a mostrar el verdadero amor de Dios. Lo vamos a poder transmitir, lo vamos a poder demostrar que es algo real. Pero si una persona lleva una religión y falsa, ¿verdad? Que solo parece ser cristiano, lo que va a demostrar es más pecado que amor, ¿verdad? Entonces va a dar un mal testimonio y no va a ser efectivo porque va a dar un mal, su mismo estilo de vida va a decir que el evangelio que él profesa no es bueno porque no lo transforma, ¿verdad? Entonces Jesús está diciendo a los discípulos que tengan cuidado, les advirtió Jesús, eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Jesús está usando esta palabra en sentido figurado. No está hablando de la levadura literalmente que se le pone al pan, sino que el estilo de religión que tienen los fariseos es un estilo que también se pega, también crece, ¿verdad? Porque la fe sincera es buena, pero la fe falsa también afecta, ¿verdad? También afecta de manera negativa. Entonces, dice el verso 7, ellos comentaban entre sí, lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta Jesús de esto, Jesús les recriminó. O sea que ellos no entendieron lo que Jesús les quiso decir. Ellos estaban pensando en una levadura para hacer pan, pan así del que se come, ¿verdad? Y cuando Jesús se lo dijo de manera espiritual, se lo dijo de manera simbólica. Y mire qué les dijo Jesús. Hombres de poca fe, les dijo. Dice, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? Todavía no entienden, no captaron lo que les dije, dice Jesús. O sea que su nivel de entendimiento espiritual todavía está muy por el suelo. No entienden los términos que le estoy hablando espirituales, ¿verdad? Entonces, no recuerdan los 5 panes para los 5,000, cuando hizo la multiplicación de los 5,000 panes, y el número de canastas que recogieron. O sea, no se acuerdan de que yo puedo, tengo el poder. O sea que mi poder es auténtico, dice Jesús. Cuando alguien hace un milagro, hermano, cuando Dios hace un milagro, no es suerte ni es casualidad. Es el poder de Dios actuando en Jesús, ¿verdad? Y eso es lo que está queriendo decirles Jesús. Todo lo que yo hago no deben de verlo ustedes de una manera real y positiva porque es de parte de Dios. Yo no puedo hacer nada si no es de parte de Dios, dice Jesús. Y luego dice el verso 10, ni los 7 panes para los 4,000, porque también hubo otra vez que alimentó a la gente y fueron 4,000 adultos. Y el número de cestas que recogieron fueron 7 también, lo vimos la semana pasada. Dice, ¿cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de los fariseos y saduceos? O sea, de la religiosidad. Era una religiosidad que Jesús le llama malvada y adúltera. Entonces comprendieron de que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan literal que comemos, del bolillo, ¿verdad? Que no les hablaba del bolillo, sino les hablaba
de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Fíjense. Lo que uno enseña, hermanos, lo que uno enseña, si no está correcto, así la gente lo va a aprender de una manera incorrecta. Y eso va a afectar su vida espiritual. Si usted le enseña, si nosotros aprendemos lo que es correcto, tal como la Biblia lo enseña, también eso va a afectar positivamente nuestra vida espiritual. Es lo que está queriendo decir Jesús. Los fariseos, vimos la semana pasada, que ellos ponían primero las tradiciones sobre los mandamientos de Dios. Era más importante para ellos cumplir con sus tradiciones que con los mandamientos de Dios. Y Jesús los recriminó y les dijo que eso que estaban enseñando no era correcto. Y a ellos no les gustó que Jesús les dijera eso. Entonces se ofendieron, ¿verdad? Se ofendieron, pero Jesús tenía razón, porque invalidaban el mandamiento de Dios por sus tradiciones. Bueno, entonces ahorita vamos a entrar a la otra parte, donde Jesús va a descubrir que sus discípulos sí están progresando en la fe, aunque todavía los llama hombres de poca fe, pero al menos va a haber como una pequeña mejoría, ¿verdad? Y del versículo 13 al versículo 20, vamos a ver algo bien importante que Jesús le va a decir a sus discípulos. Acuérdense que ellos todavía están en proceso de descubrir quién es Jesús. Sí, hermanos, descubrir quién es Jesús. Ahorita vamos a ver que ellos van a descubrir la idea. Pedro va a declarar quién es Jesús. Ya se va a dar cuenta quién es Jesús. Mientras que los fariseos, pues ellos nunca se dieron cuenta. Pero Pedro se va a dar cuenta y de ahí Jesús le va a decir algo positivo. Pero todavía no es la meta de Jesús, que solamente descubran su identidad. Porque Jesús lo que quiere es que descubran tanto su identidad como su misión, ¿verdad? No solamente saber quién es, sino a qué vino y para qué vino. Y si sus discípulos le van a seguir, tienen que saber a qué le van a seguir, cuál va a ser la misión que ellos van a continuar. Y eso es lo que todavía ellos no logran captar. Versículo 13, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, que es también a las afueras de Israel, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Qué opinión tiene la gente de mí? ¿Cómo es que me identifican? Entonces dice el versículo, le respondieron. Fíjese la respuesta que le van a dar. Es una respuesta de incertidumbre, o sea que la gente todavía no lo identifica bien. Están confundidos, tienen las ideas no están claras. Verso 14, unos dicen que es Juan el Bautista. Unos dicen que es Juan el Bautista. Otros que el profeta Elías había vuelto, ¿verdad? Y otros que Jeremías era un profeta que también fue un profeta que sufrió mucho, ¿verdad? O uno de los profetas. O sea que la gente no tenía claro quién era Jesús. No lo habían identificado. Estaban confundidos. O sea que sabían que era alguien importante, pero todavía no sabían quién era. Y luego Jesús les dice en el versículo 15, Mateo 16:15, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Esta es una pregunta directa para sus discípulos. Jesús quiere saber si ellos ya se dieron cuenta quién es Él. Versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Entonces, Pedro ya tenía claro quién es Jesús. Ya lo identificó como el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Y cuando dijo Cristo, la palabra Cristo quiere decir el ungido, o al que Dios escogió, al que Dios ungió para que sea nuestro libertador, ¿verdad? Para que sea nuestro líder. Aunque ellos todavía no tenían claro qué tipo de liderazgo, aunque ellos estaban pensando todavía en un líder político, todavía no se dan cuenta de la misión de Jesús.
Pero de todas formas, Jesús le va a decir a Pedro en el verso 17, dichoso, en otras versiones dice bienaventurado, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Le dijo Jesús, este Jonás no es el profeta, ¿verdad? Que fue a Nínive, era un hombre común. Jonás es, ya cuando se tradujo al castellano, es Juan, ¿verdad? Juan es Jonás también, nada más que no, en otro idioma, ¿verdad? Entonces, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque esto, o sea, mi identidad, no te lo reveló ningún mortal. En otra versión dice, no te le reveló carne ni sangre, que es una manera judía de decir ningún ser humano, porque los seres humanos somos de carne y sangre. Entonces le dice, eres dichoso porque esto no lo supiste por ti mismo, sino que Dios mismo te lo reveló. Te hizo que descubrieras esto. Luego dice, sino mi Padre que está en el cielo. Fíjese. O sea que el hecho de saber quién es Jesús no fue acto de una adivinanza, ni de una casualidad, ni que ningún ser humano se lo reveló, sino que Jesús está diciendo de que fue una revelación. O sea que Dios se lo dio a entender, ¿verdad? Y es una revelación totalmente divina de parte de Dios. Es una concesión que Dios le dio a Pedro, que Pedro se diera cuenta quién es Jesús. Y luego Jesús va a hacer una revelación también. Le va a hablar a Pedro acerca de una misión, que Jesús tiene para él. Y luego dice el verso 18, yo te digo que tú eres Pedro. Pedro es una... Jesús acuérdense que Pedro antes se llamaba Simón, ¿verdad? Pero Jesús le puso por nombre Pedro, que quiere decir piedra, quiere decir roca, ¿verdad? Entonces, muchos difieren que si era roca o era una roca o era una piedra, pero en realidad en el hebreo nada más hay una palabra para esto que es cefas, ¿verdad? Cefas. Entonces, es una piedra, ya sea chica o grande, pero el caso es de que Jesús dice, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, dice, esta piedra, hay un juego de palabras ahí, ¿verdad? Porque Jesús está diciendo que así como el nombre de Pedro se refiere o quiere decir piedra o roca, dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero está hablando cuando habla de piedra, se puede entender que tanto está hablando de Pedro como persona, que él iba a ser útil para edificar la iglesia, como en lo que él dijo, como en la declaración que él dijo, ¿verdad? Él dijo que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Y para que alguien pueda ser parte de la iglesia, necesita reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Esa es la verdad que mientras una persona no reconozca que Jesús es el Hijo de Dios, pues no puede ser parte de la iglesia, ¿verdad? Hay muchas iglesias que se llaman cristianas, pero no creen en la divinidad de Jesús. Es una contradicción, fíjense. Dicen que Jesús, por decirles un grupo de creyentes, ¿verdad? Los testigos de Jehová no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Fíjense. Dicen que fue un hombre, ¿verdad? Pero porque si ellos admiten que Jesús es el Hijo de Dios, van a tener que admitir que Jesús es divino, ¿verdad? Y como ellos no creen en la Trinidad, no creen que hay un solo Dios en tres personas, entonces ellos dicen, Jesús fue un buen hombre, ¿verdad? Fue un buen hombre, pero no era el Hijo de Dios, ¿verdad? Era como un profeta, ¿verdad? O sea que no lo reconocen. Pero esto nada más se los comento para que ustedes sepan, ¿verdad? Dice, y sobre esta piedra, o sea, sobre esta declaración que es sólida y firme, una roca es algo firme, donde se construye algo. Dice, edificaré mi iglesia, dice Jesús.
Aquí es la primera vez que sale la palabra iglesia, ¿verdad? La iglesia viene de una palabra griega que es eclesia, que quiere decir los llamados a salir. Ahorita le voy a dar una explicación de esto. En la cultura romana, cuando no habían los medios de comunicación que hay ahorita, hace 2000 años o más, entonces cuando un rey daba una orden o daba algo que se tenía que el pueblo o la gente tenía que hacer, pues llegaba un mensajero al pueblo y llamaba al pueblo a una reunión en la plaza principal. Entonces toda la gente salía para escuchar la buena noticia que iba a dar, que el rey mandaba. Entonces ese grupo de personas es una asamblea que fue llamada para escuchar el mensaje o la noticia que el rey quería darle a conocer a la gente, al pueblo. Entonces Jesús usa el mismo término, ¿verdad? Eclesia, mi eclesia, o sea, la gente que yo voy a llamar y que va a escuchar mis noticias. Eso quiere decir la iglesia. La palabra eclesia quiere decir una asamblea, un grupo de personas que se reúne para escuchar las noticias del rey. En este caso, Jesús es el rey del reino de los cielos. Y su iglesia es aquellos que lo reconocen como el Hijo de Dios, que vino a reinar, a traer un reino, el reino de los cielos a la tierra. Entonces, por eso Jesús usa el término eclesia, que quiere decir grupo de personas, una asamblea que se reúne y sale para escuchar las noticias. Entonces, eso quiere decir la palabra eclesia. Y desde luego que cuando la gente escuchaba las noticias que daba el rey, si era una nueva ley, una nueva orden para la gente, pues la gente la tenía que acatar porque no, ya era una ley, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, Jesús habla de que Él trae las nuevas leyes del reino de los cielos para aquellas personas que Él llama y que atienden a su llamado, ¿verdad? Y que lo van a seguir y lo van a tener como rey. Entonces, esto quiere decir que Él iba a edificar su eclesia o su iglesia. Y luego dice que estos creyentes en Él, dice, y las puertas del reino de la muerte. O sea que en la cultura judía se creía de que así como había un reino de vivos, había un reino de muerte, ¿verdad? Que destruía, ¿verdad? Eso quiere decir, no prevalecerán contra ella. O sea que los poderes de la muerte no iban a poder vencer, o no iban a poder destruir, o no iban a poder detener, o no iban a poder destruir la iglesia de Cristo, ¿verdad? La iglesia que él iba a fundar. Y hasta el día de hoy, pues vemos que hay iglesia, ¿verdad? Nosotros somos parte de la iglesia de Cristo. Somos sus seguidores, sus creyentes, ¿verdad? Entonces, hasta el día de hoy, pues vemos que pues la iglesia ha sufrido persecución, en algunos países ha sido rechazada, pero no han podido destruirla ni la podrán destruir porque Jesús la instituyó, la construyó, la edificó para que sea algo duradero por los siglos hasta que Él venga, ¿verdad? Y Él va a venir precisamente por su iglesia, ¿verdad? Por sus creyentes. Y luego dice que el reino de la muerte, ¿verdad? No prevalecerá contra ella. En la antigua creencia, ¿verdad? Podríamos decir del judaísmo, ellos pensaban de que debajo de la tierra había un lugar que se llamaba Hades, ¿verdad? Y que ahí se iban los muertos, tanto los buenos como los malos. Ahí se iban, nada más que estaban en podríamos decir en distintos departamentos, distinto lugar. Pero pues esa era una creencia que había antigua, ¿verdad? Pero no, eso no es algo real, simplemente era una creencia que había entre la gente. Pero Jesús está usando esos términos que la gente manejaba en aquellos tiempos, ¿verdad? Para dar a entender. Porque la muerte
la muerte no es algo ajeno a que Dios no fuera del control de Dios. ¿Verdad? Dios es el que da la vida y da la muerte, ¿verdad? A los seres humanos. O sea que Dios tiene el control de todo, ¿verdad? O sea que no es que haya un imperio de la muerte aparte de Dios, ¿verdad? No. Son creencias antiguas que ya cuando uno conoce la palabra de Dios, pues se dan uno cuenta de que eran creencias que no tenían fundamento, ¿verdad? Y luego dice el versículo, le dice a Pedro, todo lo que ates, no, perdón, verso 19, te daré las llaves del reino de los cielos. No está hablando de unas llaves como las que usamos para abrir la puerta, ¿verdad? De metal ni de esas de plástico que hay ahora. No, la palabra llave quiere decir la autoridad para abrir o para comenzar algo, ¿verdad? Esas son las llaves que el apóstol Pedro iba a tener la autoridad y la capacidad que Cristo le iba a dar para que a través de la predicación del evangelio la gente empezara a entrar al reino de los cielos, o sea, entrar a la iglesia, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, y eso pasó, ¿verdad? En el capítulo 2 de Hechos, en el capítulo 2 de Hechos, vemos que Pedro empieza a predicar el evangelio, ya cuando Jesús resucita, y el primer sermón de Pedro, allá en Hechos capítulo 2, vemos que entran alrededor las primeras 3,000 personas que entran a la iglesia a ser parte de los llamados, entran al reino de los cielos, ¿verdad? El reino de los cielos es el reino de Cristo, o sea que creer en que Jesús es nuestro líder, nuestro rey, nuestro libertador, nuestro salvador, nuestro Señor, y que Él está para protegernos también de todo, ¿verdad? Y hasta nos promete la vida eterna. Entonces, ese es el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces vemos cómo Jesús le dice a Pedro que le va a dar las llaves del reino de los cielos. Y luego le menciona algo. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Son palabras que vamos a explicar porque son palabras que se usaban en Israel. Dice, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Sí, ¿qué quiere decir esto, verdad? ¿Qué quiere decir esto? Llaves quiere decir autoridad para abrir y cerrar, ¿verdad? Cuando una persona tiene la llave, le voy a poner un ejemplo, una llave de una cárcel. Para que una persona pueda quedar en libertad, le tienen que abrir la llave le tienen que abrir la puerta para que salga, ¿verdad? Si no es que se está escapando. Pero el asunto es que también para entrar, ¿verdad? A una cárcel tiene una llave, ¿verdad? Que tanto es para ingreso como para egreso, ¿verdad? Para entrar como para salir. O sea que el que tiene la llave es el que administra, el que tiene la facultad de mantener a la persona adentro o afuera, ¿verdad? Entonces Jesús le está dando las llaves a Pedro para que a través de la predicación entren los que reciben a Jesús como Señor y Salvador. Hay un pasaje ahí en Juan 3:18. En Juan 3:18, no sé si no pierdan aquí su pasaje de Mateo. Vamos a leer Juan capítulo 3, versículo 18. Son palabras de Jesús que quieren decir lo mismo, que quieren decir prácticamente lo mismo. Juan 3:18. Esta es la autoridad de juzgar, de hacer un juicio o de tomar una decisión. Dice aquí el Juan 3:18, Jesús dijo, el que cree en él, o sea, en el Hijo de Dios, que Dios envió al mundo, el que cree en él no es condenado. Dice, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre o en la persona o en la autoridad del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación. Dice que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz,
porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y es condenado por eso, por aborrecer la luz, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, verso 21, el que practica la verdad se acerca a la luz, que es Jesús, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. La persona que recibe a Jesucristo entra, se le abre la puerta y puede entrar al reino de los cielos. La persona que rechaza a Jesús queda fuera, ¿verdad? Es lo que está queriendo decir Jesús. Cuando Pedro empezó a predicar el evangelio, primer sermón en Hechos capítulo 2, Pedro dijo, primero les dijo que por qué había Cristo muerto, ¿verdad? Murió para que a través de él Dios perdonara sus pecados. Entonces ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer? Le dijeron a Pedro. Arrepiéntanse, le dijo, y bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo y recibirán el perdón de sus pecados y también recibirán el don del Espíritu Santo. Pedro le está diciendo, si ustedes reciben a Jesucristo, ustedes van a ingresar al reino de los cielos. Sus pecados van a ser perdonados, van a quedar libres, van a quedar sueltos, se les va a desatar esa condenación, ¿verdad? Pero si ustedes no reciben a Jesucristo, cuando a alguien se le culpaba de algo, decía que se les ataba una carga, ¿verdad? O sea, se le ponían, como es como ahora cuando una persona comete un crimen, a la policía le ponen cargos. Y cuando le ponían cargos a alguien y lo declaraban culpable, estaba atado a esos cargos, era culpable, ¿verdad? Entonces, cuando se usa el término de atar y desatar, está hablando de tomar una decisión de condenación o de libertad, ¿verdad? Y entonces son términos judíos que a veces nosotros necesitamos entenderlos, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver con atar físicamente algo, sino es de tomar una decisión de juicio. A eso se refiere, ¿verdad? Atar quiere decir excluir, no estar libre. Mientras que desatar quiere decir admitir, incluir, aceptar, estar libre de tus pecados, libre de condenación. Eso quiere decir desatar, ¿verdad? Lo que ates en la tierra, o sea, el juicio que haces, el juicio que hacían los ancianos en las puertas de la ciudad, porque cuando había un problema de corte o había un problema legal, en la puerta de las ciudades siempre había un grupo de ancianos que se consideraban las personas con mucha experiencia. Y entonces ellos tenían la capacidad de resolver casos difíciles legales, ¿verdad? Por ejemplo, si había una disputa, un pleito, lo que sea, ellos tomaban la decisión. Entonces ellos se sentaban en las puertas de la ciudad. Por eso Jesús le está diciendo ahora a Pedro que él va a tener la autoridad de resolver los casos espirituales del pecado, ¿verdad? A través de la predicación del evangelio y de recibir a Cristo, ¿verdad? El que reciba a Cristo va a ser perdonado de sus pecados y se va a quedar libre. Pero el que no reciba a Cristo se va a quedar con la condenación de sus pecados. Eso es lo que está queriendo decir. Sí, es una sentencia o dictamen entre el bien y el mal que hacía la gente, estas personas como jueces, que da un fallo. El fallo de atar es poner cargos o hacerle ver a la persona su culpabilidad. Desatar es quitar los cargos, dejar libre a alguien, declararlo no culpable. Eso es desatar. Jesús da a Pedro y a los apóstoles la admisión al reino de los cielos a través de la predicación del evangelio y el bautismo por la fe en él, en su persona, en su nombre, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 2, cuando Pedro empieza a predicar. Entonces dice que ese día creyeron en Jesús y se bautizaron como 3,000 personas, ¿verdad? Esas fueron las llaves con que se inauguró el reino de los cielos
con la predicación del evangelio. Y esas son la autoridad que Dios le dio a los apóstoles, especialmente a Pedro, que fue el que dio el primer sermón. Entonces, hermanos, es algo bien importante. Quiero que veamos también un pasaje en Juan capítulo 20, el evangelio de Juan capítulo 20. Ahí se repite prácticamente lo mismo, pero lo dice en otras palabras. Juan capítulo 20, versículos 22 y 23. Después que Jesús resucita, acuérdense que esto es lo mismo, simplemente lo está diciendo en otras palabras. Juan capítulo 20, cuando Jesús resucita, acuérdense que los discípulos estaban escondidos en un lugar por miedo a los que habían matado a Jesús, que a ellos no los fueran a matar también. Y cuando Jesús se les aparece, Juan 20, 21 y 22, 23, Jesús les dice: la paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Los envía a la misión de predicar el evangelio, de abrir las puertas para el reino de los cielos. Y luego dice, acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Ahí está la autoridad y la capacidad para hacer la misión. Verso 23. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. Pero no es solamente de palabra, tenían que creer en Jesús y bautizarse. Ya lo vemos en Hechos, ¿verdad? Les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, o sea, los que rechacen a Cristo y el bautismo, no les serán perdonados. Es lo mismo que le está diciendo aquí en Mateo, solo que en otras palabras, ¿verdad? O sea que es un juicio que se hace a la hora de recibir a Jesús. Si tú recibes a Jesús, él por la fe, Dios nos perdona nuestros pecados, ¿verdad? Y si lo rechazamos, pues nuestros pecados siguen con nosotros, ¿verdad? Seguimos en condenación, ¿verdad? Y eso es atar y desatar, ¿verdad? Así que es bien importante entender esto. Vamos a regresar a Mateo 16, versículo 20. Luego dice, les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. ¿Por qué le dijo Jesús esto a sus discípulos? Porque todavía tenía él que llegar a la cruz. Todavía tenía que pasar su muerte y su resurrección. Entonces, la misión de Jesús todavía no estaba terminada. Todavía no estaba completa. Los discípulos tenían que descubrir ahora cuál es la misión de Jesús. Ya habían descubierto su identidad. Jesús es el Hijo de Dios. Correcto, perfecto hasta ahí. Pero ellos todavía están pensando que Jesús es un líder político. Ahora necesitan descubrir que él no es un líder político. Que él trae una misión de salvar a la humanidad del pecado, de sus pecados. Entonces, y él tiene que ir a la cruz para poder salvar a la humanidad de sus pecados. Y eso todavía no lo saben los discípulos. Entonces, en el versículo que sigue, Jesús va a empezar a hablar de ese tema. Ya saben quién es Jesús. Ahora, ¿cuál es su misión? Jesús va a empezar a hablar de su misión. Ahora sí vamos a entrar al versículo 21. Jesús quiere que sus discípulos crezcan en fe. O sea que cuando dice crecer en fe, no es solamente creer en un Jesús político, porque ese no era el propósito de la venida de Jesús, sino en un Cristo Salvador, pero de la vida espiritual, del pecado. Entonces dice el verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de mano de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Fíjese, esto los discípulos no lo sabían todavía. Iba a ser una noticia un poco fuerte para ellos, o bastante fuerte.
porque ellos estaban esperanzados de que Jesús iba a hacer cambios políticos. Pero hasta aquí, cuando Jesús empieza a trabajar en ellos esto, pues para ellos iba a ser algo bastante difícil de creer y de aceptar. Entonces, aquí esta parte es crucial. ¿Por qué? Porque no solo es necesario saber quién es Jesús, el Hijo de Dios, sino a qué vino, cuál es su misión. Porque de eso depende también nuestra misión de los discípulos, ¿verdad? Los discípulos nunca iban a poder ser discípulos de Jesús si no predicaban su muerte y su resurrección. Y eso es lo que hizo Pedro después, ¿verdad? Entonces dice el versículo 22, Pedro lo llevó aparte, otra vez Pedro, fíjense. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Empezó a reprender a Jesús cuando les dijo que él tenía que ir a Jerusalén y a él lo iban a agarrar, lo iban a maltratar, lo iban a castigar y finalmente le iban a matar y que al tercer día iba a resucitar. Cuando oyó esta noticia, Pedro dijo, esto no puede ser, dijo, porque esto va en contra de nuestra idea de un, si te matan, ahora ¿quién va a ser el rey? ¿Verdad? ¿Cómo va a ser posible eso? Empezó a pensar Pedro de esta manera. Por eso le dijo Pedro en el verso 22, de ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Dijo. O sea que hasta aquí Pedro ya sabía quién era Jesús, pero no sabía su misión. Versículo 23. Jesús se volvió o se dio la vuelta y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. La palabra Satanás quiere decir adversario, el que está en mi contra. No estés en mi contra, le dice Jesús a Pedro. Aléjate de mí, no estés en mi contra. Te estás poniendo en mi contra de una manera muy fuerte. Dice, y mire lo que dice Jesús, ¿quieres hacerme tropezar? O sea, eso que me estás diciendo, que yo no vaya a Jerusalén para que sufra, para que yo cumpla mi misión, me estás tentando, me quieres hacer que yo caiga de mi propósito. No piensas en las cosas de Dios, le dijo, sino en las de los hombres. Tú estás viendo las cosas desde el punto de vista humano, político, de resolver las cosas políticamente, mientras que Dios las va a resolver de otra manera, ¿verdad? Las va a resolver de una manera espiritual. En otras palabras, Pedro todavía no entendía la misión. Versículo 24. Luego dijo Jesús a sus discípulos, ahorita les va a hacer ver algo que no les había dicho antes. Si alguien quiere ser mi discípulo, le va a decir a los discípulos, tiene que negarse a sí mismo. Tiene que olvidarse de él mismo. Negarse a sí mismo es negar tus propios intereses humanos, terrenales. O sea que los intereses de los discípulos, como de muchos judíos, en ese momento era que viniera un líder político y que les trajera bienestar económico y que los romanos se fueran, desaparecieran y que ellos volvieran a tener prosperidad material. ¿Verdad? Ellos no estaban pensando en sus pecados ni en agradar a Dios. Ellos querían el bienestar material. Eso es pensar como los hombres. Por eso dice, tienes que negarse a sí mismo, o sea, dejar sus pensamientos materialistas, tomar su cruz, eso quiere decir seguir mi misión, dice Jesús. La misión que yo traigo es tomar mi cruz. O sea, ustedes tienen que seguir mi misión, tienen que también dar su vida, si es posible, por el plan de Dios, de salvar a la humanidad. Y luego dice, y seguirme. Cuando dice seguirme, es seguir mi plan, mi propósito, mi misión. O sea, no solamente el conocimiento teórico, conocer quién es Jesús, qué es lo que hizo, sino seguirlo en la práctica, ¿verdad? De llevar el plan de Dios adelante de salvación, el plan de salvación de Dios. Y luego dice el verso 25, porque el que quiera salvar su vida, o sea, su vida física, la perderá.
O sea, perderá el propósito de la misión. Pero el que pierda su vida por mi causa, o sea, por la misión, la encontrará. O sea, va a encontrar la vida eterna. Luego hace la pregunta Jesús, ¿de qué sirve ganar el mundo entero, o sea, materialmente, si se pierde la vida? Si pierde la vida eterna. ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Jesús está hablando de que si una persona sigue la misión de Jesús, va a recibir una recompensa del Padre. Pero si la persona sigue el estilo del mundo, no va a recibir nada. No va a recibir la recompensa de la vida eterna. Y luego el verso 28 dice, les aseguro que algunos de los que están, perdón, aquí presentes, está hablando a sus discípulos, no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. O sea que, y no está hablando de una presencia física de la vuelta de Jesús, está hablando de que la llegada del reino, ¿verdad? Y la llegada del reino se inaugura cuando Pedro empieza a predicar el evangelio. Él está hablando a los discípulos de que ellos no iban a ver la muerte física sin antes haber visto la llegada de la presencia del reino de Dios, ¿verdad? Y la presencia del reino de Dios es cuando vino el Espíritu Santo. Dice que aparecieron lenguas como de fuego sobre la cabeza de los apóstoles y empezaron a predicar el evangelio con poder, ¿verdad? Y primero se convirtieron 3,000 personas y luego otras 5,000 personas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está diciendo que Jesús, que les aseguro de algunos de los que aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino, dando a entender que ya se iba a predicar que Jesús era el rey. Jesús llega como rey, no físico, no llega como un rey político, ¿verdad? Sino que llega como el rey del reino de Dios a los corazones de las personas que lo reciben como rey, como Señor y Salvador, ¿verdad? Y eso sucedió el día que se predicó el primer sermón, ¿verdad? Ahí es cuando llega Jesús a comenzar su nuevo reino. Porque el Hijo del Hombre que se menciona aquí es un personaje que el profeta Daniel vio, ¿verdad? En una visión, que dice que es como una roca que cayó del cielo y cayó e hizo pedazos los reinos humanos. Y entonces ese reino es el reino de Jesús, ¿verdad? Que él llega como rey para un reino que se va a extender por los siglos de los siglos, ¿verdad? Entonces Jesús está hablando de ese Hijo de Hombre que vio Daniel, que llega, inaugura el reino con la predicación del evangelio, donde se predica la resurrección, donde se predica la vida eterna, y la conquista del pecado y de la muerte de parte de Jesús con su vida y su resurrección, ¿verdad? Entonces Jesús está hablando en términos de algo que iba a pasar dentro del periodo de la vida de los apóstoles, ¿verdad? Por eso les dice, les aseguro que algunos de los que están aquí presentes, pues con lo que está hablando son con sus discípulos. Dice, no sufrirá la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar con su reino, ¿verdad? Y está hablando del reino espiritual, ¿verdad? Que llega a la vida de los creyentes. Y ahí se inaugura la iglesia, ¿verdad? Empieza la iglesia a funcionar, teniendo a Jesucristo como su rey y señor, rey de reyes y señor de señores. Bueno, vamos a pararlo hasta aquí. Quisiera escuchar sus comentarios porque es bien importante no solamente saber la identidad de Jesús, ¿verdad? Sino entender su misión. Y entonces los apóstoles se convirtieron en los primeros misioneros,
sea, los que siguieron con la misión que Jesús les dio, ¿verdad? Fueron los primeros que Jesús comisionó él les dijo allá en Mateo 20, cuando lleguemos ahí a Mateo 28, 20, le dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿verdad? Y esa predicación del evangelio es la llegada del reino, es la llegada del reino espiritual, ¿verdad? Y cuando nosotros creímos, hermanos, cuando nosotros creímos en Cristo, lo recibimos en nuestra vida, lo recibimos como Señor. Señor es que es lo mismo que Rey, porque el Señor es el dueño de todo, eso quiere decir, el que gobierna, que tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte, Jesús, ¿verdad? Y lo recibimos como nuestro Salvador, pero es ambos, es Salvador y Señor, ¿verdad? Nos salva, pero también nos salva y luego nos comisiona para su misión, ¿verdad? Para que participemos con Él en engrandecer el reino de los cielos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Vamos a abrir un tiempo para los comentarios porque es bien importante entender el contexto en que está hablando, ¿verdad? Porque si no fuera así, pues los apóstoles, ¿cuántos años hace que se murieron? Hace 2000 años. Entonces, era algo que Jesús les dijo que ellos lo iban a ver, ¿verdad? Entonces, fue algo que ellos experimentaron, esa llegada del Espíritu Santo y cómo empezaron a predicar y cómo se bautizó la gente, ¿verdad? Y Cristo empezó a reinar en la vida de ellos, ¿verdad? Ya no, ya no depende nuestra vida de ningún líder político, ¿verdad? Sino que nuestra vida está segura. Primeramente, nosotros fuimos perdonados, ¿verdad? En el nombre de Cristo. Fuimos desatados. Desatados, ya no cargamos con nuestros pecados, ya no somos culpables del pecado, porque Cristo murió por nuestros pecados, ¿verdad? Y luego cuando recibimos a Cristo, pues Él empieza a transformar nuestra vida, Él viene con su Espíritu Santo a transformar nuestra vida. Y la presencia del Espíritu Santo es el tiempo del el engrandecimiento. El Espíritu Santo se encarga de engrandecer el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Un reino espiritual, un reino realizado por Jesús, pero desarrollado por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ese es el reino de los cielos que empezaron a predicar los apóstoles. Comentarios. Vamos a parar aquí la grabación.